chiquillos que están con nosotros. Quiero presentar hasta la mañana. Primera que está con el matinal, Hansel Silva, periodista, que hoy día nos acompaña. Hansel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola César, gracias a ustedes por esta invitación. No, me han invitado muchas veces, yo decía era muy temprano, pero ahora tuve una bebé de 6 meses, así que me despierto a las 5 de la mañana, así que este horario es súper tarde, ahora es tarde. Es súper cómodo para venir a conversar, así que les agradezco mucho. Sí, Hansel, bueno, agradecido que estés con nosotros esta hora de la mañana. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Se escucha bien? Yo escucho perfecto, sí. Hansel, tú tienes una relación muy directa con el pueblo de Herrera, a quien queremos conversar hoy día, pero primero quiero que te presentes tú, Sí. porque la gente te quiere conocer. Bueno, yo soy periodista, soy de aquí de Concepción, estudié periodismo, después me perfeccioné en Santiago. Y me he dedicado por mucho tiempo, en realidad tengo actividades privadas, empresariales, pero la pasión, lo que realmente me ha llenado ha sido la cultura. Yo cuando estudiaba periodismo, en esa época, no creo, ustedes son muy jóvenes, existía la micro Sotrapel, entonces Sí, yo Nos vemos jóvenes, pero no me somos. conseguía cuadros de Pedro Retamala, que le envío un gran saludo. Pedro Retamala. Y en la micro iba yo a vender cuadros al barrio alto, donde la señora es pituca, para ayudar a pagar la U. Entonces, desde el principio tuve un germen en materia cultural, en materia histórica. Uno es consecuencia de su vida. Y eso me permitió me ha permitido los últimos 13 años y desde niño poder dedicarme al tema de la cultura. Mi abuelo era del pueblo de Herrera y nosotros con un grupo de empresarios, sobre todo agricultores, creamos en el 2008 una corporación que se llama Aldea Rural, porque queríamos que los niños de Herrera no solamente estuvieran destinados para trabajar las niñas en servicio doméstico, carabineros, gendarmería, que es lo típico que pasaba en Herrera. Hace poco los niños pudieron optar a un instituto y muy pocos a una universidad, o sea, yo te digo eso en los últimos 6 años. Antes estaban determinados socialmente esas labores. Y queríamos crear una escuela agrícola para perfeccionar eso, pero vino el terremoto del 2010 y se cayó todo el pueblo de Herrera. Entonces nos dimos a la tarea de evitar que lo demolieran, porque la demolición era un hecho que llegó a las puertas, las máquinas de Herrera para demoler, porque la gente tenía miedo que las casas se cayeran, las autoridades, se demolió en Talca, se demolió en distintos lugares, no es solamente porque la municipalidad ya quiso demoler. Y dentro de esa tarea tomamos una antigua casa patronal, que es la Casa Cano, que la hemos transformado en un museo y centro cultural. Nos ha ido muy bien, fue declarado legado bicentenario en el año 2015. Es el primero y el único edificio de valor patrimonial que se reconstruyó en la región. Y me gusta decir esto porque se habla de cultura, se habla de patrimonio, pero si ustedes hacen un análisis, que son comunicadores, el museo, el Fuerte Santa Juana está en el piso, Chivilingo, Lota está en el piso, el Parque Pedro del Río recién le acaban de inyectar 1.000 millones de pesos, pero se estima que solo para reconstruir la casa museo del Parque Pedro del Río se necesitan 8.000 millones de pesos. Y nosotros, un pueblito chiquitito que queda, como dicen por ahí, lejos, logramos reconstruir y ha sido legado bicentenario, y después de eso no he parado en materia de reconstrucción patrimonial. Hemos traído exposiciones para visibilizar nuestro trabajo, Guayasamín, Dalí, Mata. El año pasado junto con el AYEP hicimos una fotoexposición de Frida Kahlo, que fue un éxito en Concepción, después estuvo en Temuco y ahora tuvimos el placer de inaugurarlo en Santiago, en el Artequín de Santiago, junto con la actual subsecretaria de Patrimonio. Lo que les quiero graficar es que siempre estamos acostumbrados a que la cultura llegue de Santiago a regiones, y nosotros lo que hemos logrado es llevar desde regiones a Santiago. Hansel, Súper. el tema del museo que tienen allá en Herrera, ¿está enfocado en qué puntualmente? ¿Cosas del pueblo hacia afuera, temas coloniales? ¿Cuál es El principal valor del Museo de Herrera es la casa, porque la casa es de 1895, era de la familia más rica de Herrera, la familia Cano, eran dueños de aquí donde estaba antes Dijeder, se me va a caer el cédula de identidad con esto, y varias otras propiedades aquí, de hecho donde está la Catedral de Concepción, ellos donaron eso a la iglesia porque eran muy católicos. De hecho, Catalina Cano, que es la última heredera, murió en el año 46 sin descendencia, y dije, no haberla conocido donde antes, sobrino. no haber llegado antes. Y lo que nosotros impulsamos fue la reconstrucción de la casa. La casa en sí mismo ya tiene un valor. Bueno, y tenemos colecciones de santos del sector, colecciones de las familias antiguas. Es sobre todo un museo donde la gente puede ver la época de oro de Herrera. Ahora, yo debo contar que en Herrera existen a lo menos 3 museos. Somos como la Suiza
de Hansel, la pero región. ¿dónde queda específicamente Rere? Rere queda en la comuna de Yumbel, a 20 kilómetros de la plaza. Tú llegas a la plaza de armas de Santuario San Sebastián y tomas un camino que está a mitad ripiado y la gran mayoría y una parte asfaltado, y llegas al pueblo de Rere. Ya. Hacia el río Biobío, y ahí te encuentras con este pueblo que o tú lo amas o tú lo odias, porque es un pueblo detenido en el tiempo, todo de adobe, silencioso, con otro tiempo, Qué lindo. con otra dinámica. La gente en general muere pasados los 100 años porque es tanta la tranquilidad que se sientan, son otros ritmos, son otras formas. Es pueblo chico, infierno grande también, pero eso es parte de la parte idiosincrasia de Chile, claro, y de lo propio del pueblo. Pero es un lugar bastante mágico y que tiene mucha vinculación con Concepción. Cuando se funda Concepción, las familias latifundistas de Concepción eran de Rere en realidad. Así que hay un vínculo. Nosotros hicimos una exposición que se llama La Orden Agustina, el vínculo entre Concepción y Rere, y establecimos cómo muchas familias penquistas tenían sus orígenes en Rere y después habían migrado. Así que tiene mucha relación con la región. Hansel, el tema, tú estás enfocado en el tema cultural y ya llevas muchos años en esto. ¿Cómo ves tú la cultura acá en Concepción? ¿Somos una... O ampliémosla a la región, pues. O la región, ¿cómo? ¿Somos respetuosos de la cultura? ¿Somos amantes de la cultura en el Gran Concepción? Es que Concepción es una ciudad y una región muy pequeña, o sea, si tú te das cuenta, está el Teatro Concepción, que por años hizo cultura, y está el Teatro Regional del Biobío. Cuando se inauguraron los dos, se peleaban el público, porque es muy poca gente. Siempre son los mismos circuitos, siempre son los mismos en las mismas inauguraciones, exposiciones, todo el mundo se conoce, todo el mundo son amigos. Entonces falta un poco ampliar eso. Hay también todo un circuito de nuevos artistas, o artistas emergentes, artistas urbanos, porque la cultura no es solamente lo que hago yo, que son edificios patrimoniales. La cultura, aquí estamos cerca de la Plaza Cruz, tiene toda una expresión, está la Petronila Neira, ¿no es cierto? Todos los barrios, Barrio Norte tiene una cultura especial que también hay que reconocer y potenciar porque es parte de su identidad. O sea, cuando tú hablas de cultura, hablas de tu historia. Entonces, lo que falta eso es relevarlo un poco más. Ahora, en materia de patrimonio inmaterial, somos un fracaso. Eso ya enumeré lo que está en el suelo. Todos los monumentos nacionales en la región del Biobío están en el suelo. Aquí cerca está el muro de la iglesia de la Merced, que es monumento nacional, que está en Castellón entre Freire y Maipú. Y ese de 1500 y algo, ¿no? Sí, es de los muros originales cuando Concepción se trasladó del Valle de Penco a donde estamos ahora actualmente, y acumulan basura ahí. Claro, no hay una puesta en valor como en otros países. Mira, esto es lo único que queda original de la ciudad. Podríamos sacar las veredas, ¿no es cierto?, iluminar el muro, colocar una placa, por último sacarle la maleza. Claro. Entonces, oye, qué importante lo que dice Hansel. Mira, bueno, cuando uno tiene la posibilidad de conocer otros rincones, uno se da cuenta como en otros lugares evidentemente cuidan mucho el patrimonio, lo potencian mucho, y además también es parte de un turismo. Así es. Aquí tenemos varias cosas. Está ese muro también que está ahí en Eras. Es el Cerro Amarillo. No, aparte del Cerro Amarillo, no, pero hay un muro de ladrillo que era como un fuerte, una casa grande. Sí, era una casa. Que hasta llega al límite de Concepción también. Así es, sí. Bueno, la gente no tiene idea. Y un muro antiguo de ladrillo de no sé qué, 1800, o quizá mucho más atrás. No, está bien, 1800. Y lo otro que me pasa también en Chile en general, porque cuando tú viajas al sur, en el sur de Chile, en Valdivia, en Osorno, por ejemplo, echan abajo una cantidad de casas patrimoniales para hacer un mall. Entonces te das cuenta que el valor del patrimonio aquí en Chile, para mi gusto, creo que es cero. ¿Por qué? Porque el Estado no incentiva a los dueños. Evidentemente, tener una propiedad patrimonial es un cacho, porque no la podía se la arrendáis y tenéis que arrendar la casa completa, que son casonas grandes. ¿Quién te va a arrendar una casa tan grande para cuidarla? No te ponen beneficio para mantenerla. Entonces, evidentemente, la gente dice: ¿sabes qué? Claro, el dueño la podrá aguantar, pero los hijos quieren plata, entonces al final la venden la cuestión. Sí. Entonces, no hay un incentivo primero de protección a la propiedad y tampoco para mantención. Entonces ahí está el conflicto. Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué pasa con la autoridad? La autoridad, siento que también la cultura de las autoridades, los que llegan, por eso que yo siempre soy tan hincha pelota, disculpen la expresión, pero ¿quién llega al gobierno? ¿A quién elegimos como autoridad? Elegimos a cualquier persona, sin capacidad, sin experiencia, primero que todo,
sin cultura, porque hay muchas teorías que no tienen cultura. Como no tienen cultura, no les interesa este tipo de cosas. Algunos ni siquiera han salido del país, entonces no tienen ni idea cómo funciona la cosa en otros países, en términos culturales. Y la cultura para nosotros, muchos quedan al límite de decir, no, un pintor es cultura, cantar es cultura. Claro. Pero como dice Hansel, es más que eso. Cada rincón de la ciudad es un tema cultural, que a veces no conocemos, no sabemos el inicio, no sabemos, por ejemplo, que Concepción está lleno de edificios de arquitecta del año 1930, cuando las arquitectas no existían. O sea, había una de 1000 hombres que eran arquitectos, y hay edificios que están hechos por arquitectas. Y no los conocemos, y si vamos a darnos cuenta, miramos para arriba, oye, de realidad, qué bonita la construcción. Exacto, claro. ¿Está? Y no protegemos lo que tenemos. Tenemos un hotel acá en Prat con la Plaza de España, sí. el famoso... Que son de la familia... Y que está en toda la esquina, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Me olvidó el nombre. Celis, puede ser, ya. Pero el que está frente al gobierno regional. Ese museo. Oye, ese hotel era el hotel que recibía a la gente cuando llegaba la gente a la estación. Las autoridades, los presidentes de la época se hospedaban ahí. Entonces, y ahí está botado. Claro, la familia no tiene lo que vive para poder mantener. Yo soy amigo de ellos. El punto que tú dices es importante. Lo que pasa es que, bueno, la política y cultura no se van de la mano, porque para tú ganar una elección, yo conozco solo un alcalde de la región que ganó una elección con un libro, que fue el alcalde de Penco, que sacó el libro La historia de Penco, y lo hizo tan bien pensado que después cada vez que presentaba el libro quedó con la base de datos, después le pidió el voto a la gente, y ha hecho de sus 8 años, no me acuerdo cuántos años lleva, un ejemplo digno de imitar. O sea, crea el único museo de Penco, el único museo que se ha creado en la región nueva, el Museo de Penco. No sé si recuerdan que estaba este estero que atravesaba la plaza, lo hizo navegable, como Venecia, trajo todo el tema para buscar los gobernadores de Chile que estaban enterrados en Penco, que Penco era capital del virreinato. Él le ha puesto y ha entendido que la cultura no es un gasto, es una inversión para atraer más turistas a Penco, y le ha ido bien con eso. Ha tenido críticas, pero le ha ido bien con eso. Pero son muy pocos los alcaldes que entienden la cultura de esa manera. Concepción se está posicionando como la ciudad del rock, pero nos sigue doliendo la situación del Parque Pedro del Río. El Parque Pedro del Río son 253 hectáreas, el museo está abandonado desde el año 2010, el parque no se ha hecho una inversión de reforestación, hay gente viviendo dentro del parque, hay todo un tema, y eso fue un legado que hizo Pedro del Río Señartu a la ciudad de Concepción cuando era San Pedro, Chihuayante, Concepción, y que está ahí abandonado. Entonces, y la gente va a hacer deporte, pero está lleno de basura. No sé si han ido. Sí, no, y lo peor, y ahí vuelvo a repetir, cuando es la hora de buscar un director o un gerente, qué sé yo, siempre son los amigos de los amigos. Entonces, al final, llega gente a ganarse un sueldo y no hacer la pega que tienen que hacer. No hay capacitación, no tengo idea cómo funciona, pero los museos no logran, a excepción de salvo excepciones, no suelen crecer como museo, ¿no? Y mantenerse. Es lo mismo que pasa con la central de Chivilingo. Tantos años ahora. No sé si la gente el teatro de Enrique Molina. El teatro Enrique Molina, que está agotado. Una buena fuente de turismo. Oye, pero hermoso. La central de Chivilingo la mandó Isidora Goyenechea Cauciño, que fue la que la compró. Sí. Y la diseñó nada más ni nada menos que Graham Bell. Claro, pero con la mano de Tesla. ¿No? ¿Alguien? Thomas Edison. Thomas Edison, sí. Entonces teníamos una cuestión acá que lo diseñó Thomas Edison. Y yo he ido varias veces. Dijo, pero ¿cómo está botado? ¿Qué cuesta mandar un par de mecánicos? No sé, preocuparse un poco de la... Y está botado. Y fue la primera central hidroeléctrica de la región y está botada. Entonces es que está botada y más encima no se visibiliza para que la gente la pueda también ir a ver, no se genera esa necesidad o esa en el subconsciente nuestro de decir, vamos a visitarla, no hay mucha publicidad tampoco de eso. O sea, la gente va a visitarla porque ahí el municipio tiene un camping. Ya. Entonces, claro. En el verano la gente va al camping, valora la hidroeléctrica, pero el problema es que es monumento nacional. Entonces, como decía César, le corresponde al Estado invertir en el Monumento Nacional. Por ejemplo, cuando en el 2012 se declaró Monumento Nacional el conjunto jesuita de Herrera, el campanario, que tú me preguntabas de todo, la gente dijo, ya, y bueno, han pasado 20 años y no se ha hecho una mantención del campanario. Entonces, la ley del Consejo Monumento Nacional es una ley del año 25, que está en proceso de reformularse, porque declaramos Monumento Nacional a un inmueble
se transforma en una especie de cargo de gravamen para el propietario y tampoco le dan dinero para mantenerlo. Pasó con la casa Pedro del Río, donde está el Doggies ahora ahí en Barros con Freire, Claro. que mantuvieron la fachada. Pero hay un Doggies, Claro. Es donde está el mall del centro, está el antiguo teatro de Enrique Molina, que cayó con el terremoto del 60, de la Universidad de Concepción, y ellos hicieron un muro falso. Claro, la fachada dejaron ahí. Que dejaron una fachada para que los penquistas recordaran de alguna manera, pero no hay una inversión del Estado. Se va a modificar la ley, se está trabajando en eso. Hansel, pero estamos hablando netamente del Estado. ¿Qué papel cumplen los privados? ¿Qué importancia? Porque, por ejemplo, tú mencionas el tema de las mantenciones. ¿Existe la posibilidad de repente de tirar una licitación para estos proyectos, para la mejora? Yo nombro, el que más se me viene a la mente es el Teatro del Liceo de Enrique Molina, que está en pleno centro de Concepción, que en estructura ya es hermoso, está abandonado y se ve feo, pero uno se lo imagina restaurado, debe ser hermoso ese teatro. Sí. Y funcional, porque se podría hacer funcional también. ¿Qué papel cumplen los privados en todo esto? Bueno, la Asociación de Exalumnos del Liceo Enrique Molina hace años que está en la idea de poder restaurarlo. Se hizo un proyecto de más o menos el estudio del diseño para saber cuánto costaba, 500 millones de pesos, y siempre están con la idea de poder, la Municipalidad de Concepción ha intentado poder habilitar, trabajarlo y reconstruirlo. Ahora, ¿cómo en el tema en el tema de los privados es un tema bien complejo porque el mecenazgo ya se terminó. Antiguamente había mecenas que por amor al arte, ¿no es cierto?, donaban cosas, aportaban dinero. Aquí habían familias destacadas que donaron para poder levantar la ciudad. Pero eso ya se terminó. Entonces el empresario lo que quiere, primero, en general los empresarios son muy pocos los que les interesa la cultura, o entienden más allá de un cuadro decorativo de un florero para el living, ¿ya? Claro. Entonces tienes que de alguna manera incentivarlo económicamente. Existen instrumentos como la vía ley de donaciones culturales, etcétera, pero tiene que ser atractivo. Últimamente no conozco ningún proyecto en Concepción que se esté financiando vía ley de donaciones culturales, porque no es atractivo para el empresariado, porque descuentan una cantidad del impuesto a la renta una vez al año y más encima los cuestionan. Hay un cuestionamiento tremendo de parte de ciertos sectores políticos e intelectuales con respecto a la ley de donaciones culturales, pero se les olvida que el mundo privado es el que ha mantenido la cultura. CMPC a través de los museos Artequín, en Santiago está la Galería La Patricia Readi, no sé si la conocen, que es maravillosa, una inversión maravillosa, pero ella tiene el privilegio de ser casada con el dueño del BCI. Entonces el BCI le da el dinero y ocupa la ley de donaciones culturales. Entonces, claro, está pensado para eso, pero aquí en Concepción es medio complicado, y además existe una especie de sesgo cultural, de un sesgo político de que el empresario está donando plata, pero es para ganar plata, para bajar impuestos, pero la naturaleza de una empresa es generar riqueza. Claro. Ahora, yo el último que recuerdo que hacía eso era la constructora Itue de nuestro amigo Regada, que financió la temporada completa de la Sinfónica de Concepción. Pero de ahí, sobre todo después del estancamiento, de la pandemia, ha habido un bajón tremendo en materia cultural. Yo quiero reconocer, ayer pensaba a propósito que venía para acá, quien está haciendo una tremenda gestión de Artistas del Arcero con Arnoldo Weber, que después de la pandemia CAP le dijo 0 pesos, y él está levantando 600 millones de pesos anuales para mantener Artistas del Acero. SEMCO, que es la corporación cultural que administra la Municipalidad de Concepción, con la Galería La Historia, con la Biblioteca Municipal, con el cementerio, han logrado en pandemia mantener. Ahora la Galería La Historia, que en Lincoln con Carrera, va a ampliar sus salones para exposición. O sea, hay instituciones que de alguna manera están haciendo una gestión interesante, pero son las menos, y eso además significa que no hayan espacios para los artistas, para otros gestores, y es como termina como deprimiendo un poco. A mí me pasa, y para terminar ya nos quedan 2 minutos, Hansel, a mí me pasa un poquito que, claro, después del octubre, de estallido social, vimos una cantidad de artistas que sí o no tú lo vinculas a la cultura. Artistas de extrema izquierda que al final afloran su ideología política, que al final la apuntan contra el dedo, contra el empresario. O sea, el empresario es malo en este país. Tú eres empresario, eres malo. Porque quieres ser rico, porque eres un explotador. La palabra empresario hoy día es una palabra vetada para la izquierda o para los artistas en general. Sin embargo, viven de ellos.
Tú ves las redes sociales de todos los artistas criticando a los empresarios, pero en rigor se vive de eso. Y hoy día, claro, con esa puntada del dedo, ¿qué empresario va a querer meterse en apoyar la cultura? Porque vuelvo a repetir, mucho la cultura la asocian con actividades como esta. Hansel, Pero queremos... puedo hacer la última pregunta, solamente para comprometerte en vivo. Una pregunta muy personal y creo que eres la persona indicada para responder esto. Está el monumento 27F. El de la Costanera. El de la Costanera. Que eres pesado. ¿Cuál es tu opinión con Qué respecto a malo. eso? A mí me gusta. Está bonito. ¿Te gusta? Me gusta, a mí me Ya. gusta, conozco al arquitecto que lo hizo. Lo que pasa es que tú sabes que ese monumento representa las olas sísmicas del terremoto, la cantidad de gente que falleció, están las placas, están los nombres de las personas que fallecieron, y yo lo encuentro a lo mismo que el Teatro Regional un tremendo aporte arquitectónico para un Concepción moderno. Porque mira, a mí me gusta la historia y mantener las cosas, pero yo también tengo que pensar en un Concepción. Yo pienso en Concepción 100 años para atrás, ¿no es cierto? Recordamos bucólicamente, pero también hay que pensar en una ciudad 100 años para adelante, y no hay grandes hitos de desarrollo urbano de Concepción. El último gran alcalde que tuvo Concepción, siendo no de mi pensamiento político, fue Ariel Ulloa, que definió la Costanera, que hizo las jornadas culturales de invierno. En todas las épocas venía Roberto Bravo, tocaba el piano, venían grandes artistas, le enseñaban a los niños, era en el mall, pero no importa, ¿cachai? Pero hubo un aporte. Después de eso había una falta de conducción en materia de política cultural y desarrollo de esta ciudad, porque no hemos crecido. ¿Cuáles son los grandes legados arquitectónicos de Este monumento cumple eso, entonces. Este monumento está inserto dentro de este barrio que se quiere realizar, y yo creo que lo que faltó fue sociabilizar qué es lo que se quería decir con eso, porque a la gente en realidad le gusta entender lo que sí, es, entender, pero ha tenido premios, o sea, es un aporte. Tal vez faltaría algo que entendiera alguien que no sociabilizaron el proyecto, podía ser ese el error, pero a mí me gusta, igual que el Teatro Regional del Biobío, a mí me gusta. Falta que le incorporen, porque se ha transformado solamente para conciertos y espectáculos de teatro. Falta una galería de exposiciones, falta Potenciarlo un Bueno, poco más. se lo dice a alguien que sabe. Potenciarlo, Sí, claro. potenciarlo. Nada. Te queremos agradecer, Hansel. Muchas gracias a ustedes por Aprendimos harto, sabemos poco y yo creo que aprendimos harto. se hizo poco, ¿eh? Vamos a tener que volver a Sí, sí, invitarte. supo. Sí, No, Gracias. muchas gracias. Siempre es bueno invitar a la gente que sobre todo no tiene por qué saber de grandes pintores ni historiadores. La cultura es simple. Con tal que sepan quién era su abuelo, quién era su bisabuelo, por qué llegaron a esta ciudad, Qué importante. por qué se casó con su mamá. Porque para el terremoto del 2010 en Talcahuano la gente no sacaba los cuadros en la casa, sacaba la foto del abuelito, de la Claro, mamá, claro. porque eso es parte de la historia. Eso es el patrimonio, las personas. Bien. Gracias, Hansel. Buena reflexión. Vamos a tanda y volvemos. Tenemos ya nuestro invitado que nos está esperando, así que vamos y volvemos, no se vayan.